I'm going to maybe stretch your thinking a little bit. Voy a intentar de hacerte pensar un poco. This is a talk on history, Esta es una charla, and so some of you are already panicking. así que algunos de vosotros ya están en pánico. I hate history. No me gusta la historia. I hate names and dates. No me gustan los nombres y las fechas. Well, just relax. No os preocupéis, relajaros. I have pictures, Tengo un montón de imágenes. and I review. ¿Tiene review? I review. Entonces, y le da vueltas, bastante vueltas. And I've got a series of pictures at the end that will really help. Y tiene un montón de imágenes al final que van a ayudar a comprender todo esto. But we need to understand this history of where this idea of millions of years came from. Tenemos que entender esta historia de dónde viene el concepto de los millones de años. Because most people think it came from the rocks and the fossils, Porque la mayoría de las personas piensa que viene de las rocas y de los fósiles, or they think it came from radiometric dating. o incluso piensan que viene de la radiación, de la datación radioactiva. Well, Dr. Snelling will talk about those dating methods later, El Dr. Snelling va a hablar sobre esos métodos después, but the idea of millions of years became cemented in the minds of people, in scientists, 100 years before radiometric dating was invented. pero la idea de millones de años se empezó a generar en la idea de científicos 100 años antes de que se desarrollaran los métodos de datación. Now this pictures how the evolutionists imagine the fossil record. Esta imagen pues nos pone de manifiesto cómo los evolucionistas piensan que ocurrió el registro fósil. And they say that life started out very simple, bottom-dwelling sea creatures. Y dicen que la vida empezó de una manera muy simple en el fondo del mar, Which had evolved from bacteria, que una vida que a su vez evolucionó de las bacterias, but they evolved eventually into fish, amphibians, reptiles, mammals, birds, and people. y esa vida simple evolucionó en peces, anfibios, reptiles, aves y al final en personas. And today they say that from the first living cell up to the present is 3.5 billion years. Y lo que ellos dicen es que desde la primera célula viva hasta el presente han pasado 3.500 millones de años. That's only been an idea for about 70 or 80 years. Esto solamente se ha concebido así desde hace 70 u 80 años. But the idea of millions of years came in the late 18th and early 19th century. Pero la idea de los... ¿Se me escucha bien? Sí. Pero la idea de millones de años se desarrolló a finales del siglo XVIII, 18th, right? Late 18th, early 19th. Al final del siglo XVIII y al principio del siglo XIX. So before we look at that history, I want to remind you of two passages of Scripture. Antes de que vayamos a este tema, quiero hablar sobre dos pasajes de las Escrituras. First in 2 Corinthians 10, we read this. Primero en 2 Corintios 10 leemos lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. So Paul says to the Christians in the first century and to us, Así que el apóstol Pablo le dijo a los cristianos en el primer siglo y a nosotros we're involved in a war. que estamos involucrados en una guerra. It's not a war of spears and arrows and chariots. No es una guerra en la cual luchamos con espadas, con flechas y con lanzas. It's a war of ideas. Es una guerra de ideas. In English, we translate the Greek word there, speculations or imaginations. En inglés traducimos la palabra sus especulaciones o imaginaciones. And Paul says these are like fortresses. They're high and lofty ideas. Y el apóstol Pablo dice que son como fortalezas, que son ideas grandes y bien formadas. They're raised up against the knowledge of God. Y que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Which means they're raised up against the Bible. Y eso significa que se levantan en contra de lo que dice la palabra. Because that's where we get the knowledge of God.
porque de ahí es de donde nosotros obtenemos el conocimiento de Dios. And he says, as Christians, we need to take every thought captive to the obedience of Christ. Y Pablo decía, como cristianos tenemos que tomar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. That means to take every thought captive to the Word of God. Eso significa llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios. So there are powerful ideas, he said, that are like fortresses. Así que Pablo decía que hay ideas tan poderosas que son como fortalezas. And we've got to pull those fortresses down to liberate people. Y tenemos que destrozar esas fortalezas para liberar a las personas. Then in Colossians 2 he says, Y en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. so Paul said, be careful. Así que Pablo dice, tened cuidado, There are ideas out there that are the philosophies and traditions of men, hay ideas por ahí que son filosofías y tradiciones de hombres, and he says they are deceptive. y dice que son engañosas. Now there are many verses in the Bible that warn believers about deception. Y hay un montón de versículos en la Biblia que le dicen al cristiano que tenga cuidado con el engaño, You can be deceived. porque tú puedes ser engañado. I can be deceived. Yo puedo ser engañado. A person with 3 PhDs can be deceived. Una persona con 3 doctorados puede ser engañada. Because if you're only told certain things about some topic, Porque si solamente te dicen ciertas cosas sobre un tema determinado and you're not allowed to hear any contrary information on that topic, y no se te permite que escuches nada contrario a esas ideas, you can be deceived. puedes ser engañado. And Paul warns about the traditions and philosophies of men. Y el apóstol Pablo nos advierte sobre estas tradiciones y principios del mundo. So what I want to show you is that over the last 200 years, much of the church has been deceived by philosophies and traditions of men disguised as science. Así que lo que quiero demostraros hoy es que durante los últimos 200 años, la mayoría de la iglesia ha sido engañada en ciertos aspectos por filosofías y tradiciones de los hombres. Now, before we look at that history, we have to define an important word. Así que antes de ir a esa parte de la historia, tenemos que definir una palabra importante. And that's the word science. Y esa es la palabra ciencia. Have you ever heard this? ¿Alguna vez has escuchado esto? Evolution is science and creation is religion. La evolución es ciencia y la creación es religión. Or evolution is science and creation is faith. La evolución es ciencia y la creación es fe. Anybody heard that in Spain? ¿Alguno ha escuchado eso aquí en España? Yeah, we hear that in America all the time. Nosotros escuchamos en América todo el tiempo. And whenever I hear that, I know Y cuando escucho eso, yo sé that either that person doesn't understand science and the question of origins, que esa persona o no entiende lo que significa ciencia y la cuestión de los orígenes, or he is deliberately trying to deceive us. o esa persona está deliberadamente intentando engañarnos. Because to understand the origins debate, Porque para entender el debate sobre los orígenes, to understand the question of the age of the earth, whether it's about 6,000 years or billions of years, para entender el tema sobre los millones de años, sobre la edad de la Tierra, independientemente de si son miles de años o millones de años, we need to understand that there are two broad categories of science. tenemos que entender que hay 2 grandes categorías de ciencia. I like to call them operation science and origin science. Me gusta llamarla ciencia operacional en contra de la ciencia que habla sobre el origen. Now, operation science is what we normally think of when we hear the word science. Cuando escuchamos la palabra ciencia, este es el concepto que se nos viene a la mente, la ciencia operacional. And it uses the so-called scientific method, Y usa lo que llamamos el método científico, which can be defined this way. que se puede definir de esta manera. El uso de experimentos repetibles y observables en un ambiente controlado, por ejemplo un laboratorio, para entender cómo funcionan las cosas en el universo físico presente para curar enfermedades o producir nueva tecnología o lanzar al hombre a la luna, etc. So you're studying things in the present, Así que tú estudias cosas en el presente, how cancer cells reproduce, cómo se reproducen las células del cáncer, how two metal alloys can be combined together to make a stronger metal,
como dos metales se pueden juntar y producir una aleación. And you're studying how they function or operate Y estudias cómo funcionan y cómo operan so that we can manipulate them to make improvements for our life. para que los podamos manejar y podamos mejorar nuestro estilo de vida. So operational science is also called experimental science or observational science. Así que la ciencia operacional también se le llama ciencia experimental u observacional. And most of biology, chemistry, physics, engineering research, medical research, they're all examples of operation science. Así que la mayoría de la biología, la química, la física, la ingeniería y la investigación médica son ejemplos de ciencia observacional. But that kind of science won't answer the question, Pero ese tipo de ciencia no va a responder a la pregunta how did the Grand Canyon form? sobre cómo se formó el Gran Cañón. Because you can't recreate the Grand Canyon in the laboratory. Porque tú no puedes recrear el Gran Cañón en el laboratorio. It's there. Está allí, You see the rock layers and the fossils, tú ves los estratos de la roca y los fósiles, and you want to know, well, what happened in the unobservable, unrepeatable past y tú quieres saber qué pasó en aquel pasado que no se puede observar y que no se puede repetir, to produce what I'm looking at in the present? para producir aquello que estoy viendo en el presente. That's a historical question. Es una pregunta histórica. Operation science, observational, experimental science won't answer the question, La ciencia observacional, experimental, operacional no responde a la pregunta, how did those animals come into existence? a la pregunta de cómo esos animales llegaron a existir. Now, the question is not, Así que la pregunta no es, how do you get an elephant from a previous elephant? ¿cómo obtienes un elefante desde otro elefante? How do you get a dog from a previous dog? ¿Cómo consigues un perro a partir de otro perro? That's observational science. Eso es ciencia observacional. We can watch mommy dog and daddy dog get together, Nosotros podemos ver al papá perro y a la mamá perro, and then mommy dog gets bigger, y la mamá perro se hace más grande, and then we can watch baby dogs come out of mommy dog. y podemos ver los bebés perros que salen de la madre. That's observational science. Eso es ciencia observacional. The question is, La pregunta es, how did the first dog come into existence? ¿cómo se produjo el primer perro? How did the first horse come into existence? ¿Cómo se formó el primer caballo? How do you get a horse or a dog from something that is not a horse or a dog? ¿Cómo consigues un perro o un caballo de algo que no es ni un perro ni un caballo? That's a historical question. Es una pregunta histórica. Because you can't recreate the first dog or the first horse. Porque no puedes recrear el primer perro o el primer caballo. Operation science, experimental observational science won't answer this question. Esta ciencia observacional, operacional y experimental no responde a esta pregunta. How did Saturn and its rings come into existence? ¿Cómo se formó Saturno y los anillos que están alrededor? You can't recreate that in the laboratory. No puedes recrear a Saturno en el laboratorio. Well, we'll talk about astronomical objects tomorrow. Hablaremos sobre objetos astronómicos mañana. But for these historical questions, we need origin science. Y para estas preguntas históricas necesitamos esta ciencia que habla sobre el origen, Which uses what I call the legal historical method. que usa este método histórico legal. It's the method that historians and lawyers and criminal investigators use. Es un método que historiadores y abogados y estudiantes de criminología usan. And it can be defined this way. Y se puede definir de esta manera. Pardon, Dr. Mortenson, can you read that in English? Because there are people who only understand English. If you read only the Okay. Spanish, they don't know what happened. Okay. Let me go back quick and read this one. The use of repeatable, observable experiments in a controlled environment, usually a laboratory, to understand how things function in the present physical universe in order to produce cures for disease, produce new technology, put a man on the moon, etc. Está traduciendo la ciencia experimental para los hermanos angloparlantes. Okay? So, origin science is the use of reliable eyewitness testimony, if any is available.
es el uso de testimonios de testigos presenciales, esta ciencia de origen, confiables, and observable evidence y la evidencia observable to determine the past, unobservable, unrepeatable event or events para determinar el pasado que no es observable y se ha producido con elementos irrepetibles, which produced the observable evidence that we see in the present. que al final produce la evidencia observable que vemos en el presente. Pretty good translation, huh? Una traducción interesante. I happen to have that one memorized. Me he memorizado esa traducción. Okay, so you're looking at things in the present Así que tú estás viendo cosas ahora mismo en el presente and you're trying to figure out what happened in the past to produce what you see in the present. y estás intentando adivinar qué es lo que ocurrió en el pasado para producir lo que tú ves ahora mismo en el presente. So, if this was the north rim of the Grand Canyon, Si esto fuera la parte norte del Gran Cañón, and I'm looking at the Grand Canyon right here, y estoy mirando al Gran Cañón aquí, and if I had a Hopi Indian, one of the tribes in the southwest United States, y si tuviera conmigo a uno de los americanos nativos de la parte sureste, and suroeste, he said, I was standing right here and I saw the Grand Canyon form. y si ese nativo le dijera, yo estuve aquí y vi cuando se formó el Gran Cañón, And if I could ask him questions y si le pudiera preguntar preguntas, and find out that he's not been smoking some weird plant, y si pudiera darme cuenta que no ha estado fumando algo raro, he's not been drinking some weird liquid, que no ha estado bebiendo algo extraño, he's a man of sound mind and sound character, que es una persona con un carácter sano y una mente brillante, then I'd have an eyewitness for the formation of the Grand Canyon. entonces tengo un observador que me puede definir o decir cómo se formó el Gran Cañón. So, but we don't have any human beings like that. Pero no tenemos ningún ser humano como ese. So I'm left with the observational evidence. Así que lo único que me queda es la evidencia que puedo observar. The rock layers, Las capas de roca, the erosional features, las características producidas por la erosión, the fossils in the rocks, los fósiles que están dentro de la the roca, radioactive isotopes in some of the rocks, los isótopos radiactivos dentro de algunas rocas. what's happening in the Colorado River and how much sediment it's carrying. ¿Qué ocurre con el río Colorado y cuántos sedimentos deja? I'm looking at the evidence in the present and I'm trying to reconstruct what happened in the past. Estoy mirando la evidencia que veo hoy en día y lo uso para intentar reconstruir qué es lo que ocurrió en el pasado. Now the Bible doesn't say anything specifically about the Grand Canyon, Y la Biblia no dice nada específicamente sobre el Gran Cañón. but the Bible does talk to us about a global year-long catastrophic flood. Pero la Biblia sí que nos habla sobre un gran diluvio que fue global y catastrófico. And it gives us a number of details that give us geological hints. Y nos da varios detalles que pueden darnos ideas, ciertas ideas geológicas. And that is an eyewitness account. Y eso sí es un registro que alguien ha observado y ha escrito. The eyewitness was God Almighty. Y el mismo observador fue el Dios Todopoderoso. Amen. And so we can use his testimony Así que podemos usar su propio testimonio to help us interpret the evidence. para ayudarnos a interpretar la evidencia. The only difference between evolutionists and creationists is this. La única diferencia que hay entre evolucionistas y creacionistas es la siguiente. Creationists believe this is the eyewitness testimony of the Creator. Los creyentes creen que la Biblia es el registro que el observador nos dio, que es el creador. It tells us about the creation of the world, Nos dice cosas sobre la creación del mundo, what order he created things, how long he took to create nos things. dice cosas sobre el orden de la creación, cuánto le tomó en crear, It tells us how long ago he created, nos dice también cuánto tiempo pasó and it tells us about a global flood. y nos dice también que hubo un diluvio universal. Amen. We believe the eyewitness testimony of the Creator. Nosotros creemos el testimonio Amen. presencial del creador. Evolutionists reject the eyewitness testimony. Los evolucionistas rechazan este testimonio presencial del creador. But otherwise, we're all looking at the same rock layers, the same fossils, the same radioactive isotopes. Pero aparte de eso, todos nosotros estamos mirando a las mismas capas de roca, a los mismos isótopos y las mismas pruebas. So origin science is also called historical science. Así que la ciencia de origen también se le llama ciencia histórica.
And historical geology, paleontology, archaeology, cosmology, and criminal investigation are forms of origin science. Así que ciertas formas de ciencia histórica son la geología histórica, paleontología, arqueología, cosmología e incluso la investigación criminal. Most evolutionists deny this distinction between these two kinds of science. Muchos evolucionistas rechazan esta diferencia entre estos dos tipos de ciencia. Some evolutionists, however, do recognize it. Pero algunos evolucionistas sí que la reconocen. Ernst Mayr is one of the greatest evolutionists of the 20th century. Ernst Mayr es uno de los grandes evolucionistas del siglo XX, Professor of zoology at Harvard University, el profesor de zoología en la Universidad de Harvard, until his death at the age of 100 in 2005. hasta que murió a los 100 años de edad en 2005. He said this, Y él dijo esto. Can you read it, please? let me see if I can, that's maybe not quite perfect. So you don't have the English. They- No, I don't have the English in front of me. Pero tú puedes The evolution is a historical process which cannot be proven by the same arguments and methods that we use to document functional science Purely physical or functional phenomena. phenomena. Right. That was pretty good. La evolución es un proceso histórico que no puede ser probado por los mismos argumentos y métodos por los cuales se pueden documentar fenómenos puramente físicos o funcionales. So we're talking this weekend about origin science. Así que este fin de semana estamos hablando sobre ciencia histórica. Creationists love operation science. A los creacionistas les encanta la ciencia experimental. We use computers, which are the result of operation science. Usamos los ordenadores, que es un resultado de la ciencia experimental. And we like our cell phones, Nos encantan nuestros móviles, which are the result of operation science. que son el resultado de la ciencia observacional. We also love origin science because we love the history in the Bible. También nos encanta la ciencia histórica porque nos encanta la ciencia o la historia que está escrita en la Biblia. Now, one more thing we got to make clear before we look at the history, Así que una cosa más que tenemos que entender antes de que vayamos a la historia, and I've already alluded to this, y ya he hecho algún comentario sobre esto. everybody has the same physical world to study. Todo el mundo tiene el mismo mundo físico para estudiar, But nobody goes out and looks at the world with an empty mind. pero nadie va a estudiar el mundo que hay ahí afuera con una mente vacía. Every scientist has assumptions. Todo científico tiene suposiciones. He believes God exists or he doesn't believe God exists. Quizá cree que Dios no existe o quizá cree que Dios sí existe. He believes in one God or many gods. Quizá cree en un Dios o en muchos dioses. He believes God's personal or impersonal. Quizá cree que Dios es personal o que no es personal. He believes this book is the Word of God or he doesn't believe this book is the Quizá Word cree of God. que la Biblia es la palabra de Dios o quizás no cree que la Biblia es la palabra de Dios. All of those are beliefs. Todas esas cosas son creencias. You can't prove any of those statements by any scientific experiment. No puedes probar ninguna de esas cosas, de esas suposiciones filosóficas, usando un experimento científico. The atheist has just as many assumptions as I have. El ateo tiene el mismo número de suposiciones que yo tengo, They're just different assumptions. solo que son diferentes suposiciones. And those assumptions affect what we see and how we interpret what we see. Y esas suposiciones afectan lo que vemos y la manera en la que lo interpretamos. And Dr. Snelling has already given you some examples Y el doctor Snelling ya nos ha dado unos cuantos ejemplos. where evolutionists are looking at something and they don't see it, Cuando los evolucionistas miran a algo y no lo ven claramente, or they refuse to look at it. o no quieren mirar a eso, Maybe you've had this experience. quizás tú has tenido esta experiencia. I was late for work one day Yo estaba llegando tarde al trabajo un día and I couldn't find the keys to the car. y no encontraba las llaves del coche. And I said to my wife, I've looked in the kitchen, I've looked in the office, I've looked in the bedroom. Y le dije a mi mujer, he mirado en la cocina, he mirado en la oficina, he mirado en el cuarto I'm going out to the garage, y voy al garaje see if I maybe left them in the car. para ver si a lo mejor me dejé las llaves dentro del coche. So I went out and looked. Así que fui y lo miré. I came back and my wife is holding the keys. Y volví y mi mujer tenía las llaves del coche. I said, where did you find the keys? Y le dije, ¿dónde has encontrado las llaves?
She said they were in the office. Y ella dijo, estaba en la oficina. Yeah, but I looked in the office. Y yo dije, bueno, pero ya miré en la oficina. Yeah, but you didn't look under the phone book on the desk in the office. Sí, pero tú no miraste debajo del libro en la oficina. Why didn't I look? ¿Por qué no miré ahí? Because I assumed they weren't there. Porque asumí que no estaban ahí. Assumptions are critical. Las suposiciones son básicas, son vitales. Everybody's looking at the same world. Todo el mundo está mirando al mismo mundo. And we represent those assumptions as glasses. Y representamos esas suposiciones con gafas. Everybody is wearing philosophical glasses. Todo el mundo lleva gafas filosóficas. And they put on those glasses and look at the world. Y nos ponemos esas gafas filosóficas y miramos al mundo. But most people have no idea they're wearing glasses. Pero la gran mayoría de las personas no saben ni siquiera que están llevando ese tipo de gafas. Because the evolutionists never teach them that everybody has assumptions. Porque la evolución no le has enseñado que todo el mundo tiene suposiciones. So let's look in the head of a secular scientist. Así que vamos a meternos en la cabeza de un científico secular por un momento. He has two basic assumptions in his head, Él tiene dos suposiciones claves en su cabeza, whether he realizes it or not. independientemente de si son conscientes de ellas o no. The first is that nature or matter is all that exists. La primera suposición es que la naturaleza es todo lo que existe. Now, not every scientist believes that. Ahora, no todos los científicos creen en esto. There are scientists who believe in God, Hay un montón de científicos que creen en Dios. but most scientists do their scientific work as if that's true. Pero la gran mayoría de científicos hacen su trabajo científico como si eso fuera verdad. So they might believe in God on Sunday or Saturday or when they're reading their religious holy book, Así que ellos pueden creer en Dios los domingos, los sábados, cuando leen su libro santo. but when they do their science, they do it as if nature is all that exists. Pero cuando hacen ciencia, lo hacen como si la naturaleza fuese todo lo que existe. The second assumption controlling science La segunda asunción is that que controla la ciencia everything can and indeed must be explained by three things: time plus chance plus the laws of nature working on matter. todo puede y verdaderamente debe ser explicado por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza trabajando sobre la materia. If you have those three things, Si tú tienes esas tres cosas, time, tiempo, enough of it, suficiente tiempo, millions and billions of years, millones y miles de millones de años, chance, and the laws of Casualidad. nature, y las leyes de la naturaleza, the laws of physics and chemistry, the laws of genetics, las leyes de la física, la química, la genética, you can explain the origin of everything. entonces puedes explicar el origen de todo. You can explain the origin of stars and galaxies and planets. Puedes explicar el origen de estrellas y de planetas. You can explain the origin of the earth and its rock layers and fossils. Puedes explicar el origen de la Tierra y de las capas geológicas y de los fósiles. You can explain the origin of plants and animals, Puedes explicar el origen de plantas y animales, the origin of man, el origen del hombre, the origin of language, el origen de los idiomas, the origin of religion and culture. el origen incluso de la religión y de la cultura. You just need enough time, chance, and the laws of nature. Tú solamente necesitas suficiente tiempo, casualidad y leyes de la naturaleza. Well, those are the assumptions of what philosophers call naturalism. Estas son las asunciones de lo que los filósofos llaman naturalismo, But they're known by another name. pero también se les conoce con otro nombre. They're the assumptions of the religion of atheism. Son las suposiciones de la religión del ateísmo. And atheism controls science today Y el ateísmo controla la ciencia hoy en día, in virtually every country. en virtualmente cada país del mundo. Not every scientist is an atheist, No todos los científicos son ateos, but most scientists do their work as if atheism is true. pero la mayoría de los científicos hacen su trabajo científico como si el ateísmo fuera cierto. So those are the assumptions or the glasses of a secular scientist. Así que esas son las gafas filosóficas de un científico secular. What are the assumptions in the head of a Bible ¿Cuáles son believing las- scientist? ¿Cuáles son las suposiciones de un científico que cree en la Biblia? Well, first, the holy, eternal, good, all-knowing, all-powerful God exists and He created everything else. El Dios santo, eterno,
bueno, omnisciente, todopoderoso, existe y creó todo. Amen. Now that's a very different starting assumption than nature is all that exists. Pero eso es una suposición bastante diferente que la primera de la filosofía naturalista, que dice que la naturaleza es lo único que existe. And the second assumption flows out of the first one, Y la segunda asunción se produce de la primera, o sale de la primera, that God is not silent. que Dios no se ha quedado en silencio. He has spoken Él ha hablado through one book. a través de un libro. And the Bible is the completely trustworthy eyewitness testimony of the Creator, which explains the key events in history so that we can correctly interpret the evidence regarding the origin and history of the creation. Que la Biblia es el testigo ocular completamente veraz de Dios, que explica los eventos claves en la historia para que podamos correctamente interpretar la evidencia del origen y la historia de la creación. And for the first 1800 years of church history, Y durante los primeros 1800 años de la historia de la Iglesia, the vast majority of believers read this book and said, God created in 6 literal days about 6,000 years ago and destroyed the world with a global flood. durante esos 1800 años, la absoluta mayoría de cristianos en ese tiempo dijeron que Dios creó en 6 días literales, hace más o menos unos 6.000 años, y que usó un diluvio que tenía una duración aproximada de un año. But in the late 18th and early 19th century, other theories of Earth history were developed. Pero al final del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, otras teorías se empezaron a desarrollar. And there were a number of men who contributed to that idea. Y hay varios nombres que contribuyeron a esa idea. I want to mention 3 of the most influential. Y quiero mostraros y presentaros a los 3 más influyentes. One was James Hutton in Uno- Scotland. Uno fue James Hutton en Escocia. He studied medicine at the university, Estudió medicina en la universidad. took over the family farm when he graduated, Se ocupó de la granja familiar cuando se graduó. but his real love was rocks. Pero su amor real eran las rocas. And he wrote an article in 1788 and then expanded it into a book called Theory of the Earth. Y él escribió un artículo en 1788 y lo expandió más aún en un libro llamado La teoría de la Tierra en 1795. And he could see evidence there in Scotland of wind and water erosion, Y él podía ver evidencia allí en Escocia de la erosión provocada por agua y por viento. and those little particles of dirt and rock would eventually get into the rivers, which would carry those sediments to the ocean. Y esas partículas viajarían hasta el río y entonces eventualmente llegarían hasta los océanos. And so he said the continents are slowly being eroded into the ocean. Así que él dijo que los continentes se están erosionando poco a poco y están terminando en los océanos. And then he could see evidence of volcanoes in Scotland. Así que él también podía ver evidencia sobre los volcanes en Escocia. And so he imagined that the internal heat of the earth would harden those sediments on the ocean floor. Así que él pensó que el calor interno de la Tierra calentaría esos sedimentos en el interior de la Tierra. And then eventually some of that ocean floor would be lifted up above sea level. Y entonces cierta parte de la corteza terrestre se elevaría más allá del nivel del mar To become a new continent. para convertirse en un nuevo continente. So he said the continents are slowly being eroded into the ocean, and the ocean floor is being lifted up to become new continents, which will eventually be eroded into the ocean. Así que los continentes estaban siendo erosionados y llevados al océano, pero el fondo oceánico estaba siendo levantado para convertirse en continentes y después esos continentes volverían a ser erosionados y volver al mar. Now he never saw a single continent erode into the ocean. Así que, pero lo interesante es que él nunca vio ni un solo continente que se erosionó por completo y terminó en el He océano. never saw a single continent come out of the ocean. Nunca se ha visto un continente completo que saliera del océano. He was speculating or imagining about the unobserved past to explain the world he saw in the present. Él estaba imaginando y suponiendo cosas sobre el pasado para explicar lo que estaba viendo en el presente. Then there was Georges Cuvier, a French paleontologist. Así también estaba Georges Cuvier, que era un amigo paleontólogo. He wrote a theory of the earth in 1812. Él escribió la teoría de la Tierra en 1812.
And as he studied the fossils in and around Paris, y mientras que él estudiaba los fósiles alrededor de París, he said they were the result of a series of major catastrophic floods. dijo que todos estos fósiles eran el resultado de varios diluvios catastróficos en esa zona, Each of these floods separated by long periods of time. y cada uno de esos diluvios estaba separado por mucho tiempo entre ellos. And he imagined these floods were continental or global in scale. Y él se imaginó que estos diluvios eran por lo menos a escala continental o a escala global. And in each of these floods, most or all of the creatures living at the time died. Y en estos diluvios la gran mayoría, o si no todos los animales y las criaturas que vivían en ese tiempo murieron. Many of them got buried in sediments and became fossils. Y muchos de ellos pues, fueron enterrados en sedimentos y se volvieron fósiles. And then God either created new creatures to replace it what it died, or survivors repopulated the earth. Y entonces él explicó que Dios creó nuevas criaturas, o las que quedaron poblaron la tierra de nuevo. Now he never saw a single one of those floods. Pero lo interesante es que él no vio ni uno solo de estos diluvios. He didn't see any of those fossils form. Él no vio ni uno de estos fósiles formarse. He was speculating about the unobserved past to explain what he saw in the present. Él estaba especulando sobre el pasado que no se podía observar para explicar lo que tenía en el presente. Then there was Charles Lyell. Entonces también está Charles Lyell. Lyell studied law at Oxford University. Él hizo abogacía o derecho en la Universidad de Oxford. There were no university geology degrees at this time. No había ningún grado en geología en ese tiempo. There were no professional geologists at this time. No había geólogos profesionales en este momento. And the people who studied the rocks were independently wealthy. Y la gente que estudiaba las rocas simplemente tenían mucho dinero y lo estudiaban por gusto. So they had the money to go walking around the world looking at rocks and fossils. Así que tenían el dinero para ir por ellos mismos alrededor del mundo coleccionando rocas y estudiándolas. But he built on the ideas of James Hutton. Pero Charles Lyell tomó las ideas de James Hutton y construyó sobre ellas. And he wrote his 3-volume Principles of Geology beginning in 1830. Y escribió sus 3 principios de la geología en 1830 al 1833. And he said there never have been any catastrophic floods of a continental or global scale. Y Charles Lyell dijo que no hubo ni siquiera un solo diluvio que hubiera sido a escala global o a escala incluso continental. The processes of geological change have been predominantly slow and gradual. Los procesos geológicos se han ido deformando a través de procesos lentos y graduales. So in the early 19th century, we had 3 competing views of Earth history. Así que a principios del siglo XIX tenemos 3 posturas que estaban compitiendo y estas 3 posturas eran sobre la historia de la Tierra. You had the view of Cuvier and others that became known as catastrophism. La postura de Cuvier, que fue llamada catastrofismo. And these men did believe in God. Estos hombres sí creían en Dios. So they believed in a supernatural beginning. Ellos creían en un origen sobrenatural. And then they believed that after a period of time, one of these catastrophic floods occurred. Y ellos creían que después de ese origen sobrenatural hubo un evento catastrófico. Destroying most or all of the creatures, burying many of them in sediments. Un diluvio catastrófico que destruyó a la gran mayoría de las criaturas, sino a todas, y las puso en sedimentos. And then either the earth recovered with God creating new creatures or survivors repopulated the Y earth. entonces la tierra tuvo nuevos animales por el hecho de que Dios creó nuevos animales, o los que quedaron repoblaron la tierra. And then life went along for a long period of time, and there was another one of these catastrophic Y floods. entonces pasó un tiempo y hubo otro diluvio catastrófico. And he said this happened many, many times in history. Y Cuvier dijo que esto pasó muchas veces a lo largo de la historia. And he was clearly thinking millions of years. Y él claramente estaba pensando en una idea de millones de años o de largos periodos de tiempo. But people like this often talked about untold ages. Pero este tipo de personas normalmente hablaban de edades que no se pueden contar. Then there was the view of Hutton and Lyell and others that became known as uniformitarianism. Y después estaba la postura de Hutton y Lyell,
que se llamaba uniformitarianismo o uniformismo. And from their writings, we can't be sure if they believed in a supernatural beginning. Y estudiándolo no podemos saber si ellos creían en un origen sobrenatural o no. But on their timeline, there were no seas, no catastrophic floods of a continental or global scale. Pero en su escala de tiempo no se encontraba nada que fuera un evento catastrófico o un diluvio global. And that expanded Earth history even more. Y eso expandió la historia de la Tierra muchísimo más. And then there was the scriptural geologists. Y después están los geólogos descriptivos. And they were the men that I studied in my PhD research. Y estos son las personas que yo estudié cuando estaba haciendo mi doctorado. And they were defending the biblical traditional view. Y ellos estaban defendiendo la postura bíblica tradicional. A supernatural creation week of 6 literal days. Una semana sobrenatural de creación con 6 días literales. Followed about 1600 years later by Noah's flood. Seguido de un periodo de tiempo de 1600 años, después del cual hubo un diluvio. Which they argued was responsible for producing most of the geological record of rock layers and fossils. Un diluvio que fue responsable de producir la gran mayoría de capas de roca y de sedimentos y fósiles. And then the earth recovered from that event up to the present, and this whole period from creation to the present was about 6,000. Y la Tierra se ha estado recuperando desde el diluvio hasta ahora, hasta el presente, y todo ese tiempo ha sido alrededor de unos 6.000 años. Well, that was one Christian response to these old earth ideas. Esta era una respuesta cristiana a todas estas ideas que contaban con una tierra vieja, una tierra antigua. But much of the church quickly accepted the idea of millions of years. Pero una gran parte de la iglesia empezó a aceptar la idea de los millones de años. And they had to reinterpret the Bible. Así que tenían que reinterpretar lo que venía en la Biblia. One of those men was Thomas Chalmers. He was a Presbyterian minister in Scotland. Uno de estos hombres fue Thomas Chalmers, que era un ministro presbiteriano en Escocia. And in 1804, at the age of 24, he preached a sermon in which he taught, Y en 1804, cuando tenía 24 años, predicó un sermón en el cual enseñaba what became known as the gap theory. lo que se conoce ahora mismo como la teoría de la brecha. He said, the Bible tells us how old man is, Él dijo que la Biblia nos dice cuán antiguo es el hombre, that's about 6,000 years. que el hombre tiene más o menos 6.000 años, But he said the Bible doesn't tell us how old the earth is. pero él dijo que la Biblia no nos dice cuán antigua es la Tierra. So we can take all the time the geologists want and put it between verse 1 and verse 2 of Genesis 1. Y él dijo, así que podemos coger todo el tiempo que queramos que los geólogos nos den y ponerlos entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. He never gave a careful biblical argument for this position. Él nunca dio una demostración bíblica documentada y precisa para producir esta teoría. But he was a very effective speaker and influenced a lot of Christians. Pero era un exponente muy carismático y muy bueno e influenció a muchos cristianos. Then there was George Stanley Faber, an Anglican theologian. Y también otro ejemplo, George Stanley Faber, un teólogo anglicano. And in 1823 he published a book in which he argued for the day-age theory. Y en 1823 publicó un libro en el cual argumentaba a favor de la teoría de día-era, That the days are not literal in Genesis 1, diciendo que los días no eran literales en Génesis 1, they're figurative or symbolic of long periods of time. que los días son figurativos o simbólicos y que realmente representan largos periodos de tiempo. Now, those are reinterpretations of Genesis 1. Bueno, todas esas son reinterpretaciones de Génesis 1. But if you're going to fit millions of years into the Bible, you need to do something with Noah's flood. Pero si tú vas a meter millones de años en la Biblia, tienes que hacer algo con el diluvio del Génesis. And there were a couple of approaches. Y había unas cuantas personas que intentaron abordar el tema. In 1826, John Fleming, a Presbyterian minister, wrote an article. En 1827, John Fleming escribió un artículo. And in that article, he argued that Noah's flood was a global, peaceful flood. Y en ese artículo él dijo que el diluvio universal fue un diluvio global, pacífico o apacible.
It was so peaceful, it left no geological evidence. Fue tan apacible, tan pacífico, que no dejó ninguna evidencia geológica a su paso. Well, I don't know anybody that holds that view today. Bueno, yo no conozco a nadie que crea esto hoy en día, Because in English we say that's an oxymoron. porque en inglés decimos que eso es un oxímoron. There's no such thing as global peaceful floods that leave no evidence. No hay nada que sea un diluvio global pacífico o apacible que no deje ningún tipo de evidencia. Just like there's no such thing as square circles. De la misma manera que no hay nada como cuadrados redondeados o circulares. Gracias. Another approach was that of John Pye Smith, a congregational theologian. Otra postura era la de John Pye Smith, un teólogo, And in 1838 he published a book in which he argued for that Noah's flood was a local flood in the Mesopotamian Valley. y en 1838 publicó un libro en el cual argumentaba que el diluvio realmente fue un diluvio local en el valle de Mesopotamia. It was a big flood, but it's just in the area that we call Iran. Era un diluvio muy grande, pero solamente ocurrió en la zona que hoy conocemos como Irán o Irak, And it's just described in exaggerated language. y solamente es descrito con un lenguaje exagerado. Now those men would all be considered conservative Christians. Ahora, todos esos hombres se considerarían a sí mismos o serían considerados como cristianos conservadores. They would have said the Bible is the inspired, inerrant Word of God. Ellos aceptarían la Biblia como la palabra inspirada e inerrante de Dios. But there was one other approach, Pero hubo otra argumentación, and that was the liberal theologians. y esa argumentación vino a partir de los teólogos liberales. Liberal theology had been developing on the European continent from the middle of the 18th century. La teología liberal se ha estado desarrollando en Europa a partir de la mitad del siglo XVIII, But it had largely been kept out of Great Britain and North America because of the influence of the great evangelical awakenings. pero no tuvo mucha influencia en el Reino Unido y en Norteamérica debido a los grandes avivamientos. But liberal theology started to move into the churches in the 1810s and 1820s. Pero la teología liberal se empezó a mover en medio de las iglesias a partir de 1810, 1820, And the liberal theologians said, you other people are all wrong y los teólogos liberales dicen, vosotros todos estáis equivocados, because you're treating Genesis 1 to 11 as history. porque vosotros estáis tratando Génesis 1 y 2, del 1 al 11, como si fuera historia real. It's not history, No it's es historia, mythology. es mitología. Just like the ancient Babylonians and Assyrians and Egyptians had creation and flood myths. De la misma manera que los asirios, los antiguos personas que vivían en Babilonia y egipcios creían en mitos sobre el diluvio. So the ancient Jews had a creation and a flood myth. Y los judíos también tenían sus mitos sobre el diluvio. These are pre-scientific, primitive, superstitious ideas. Estas son ideas supersticiosas, precientíficas y primitivas. So in the early 19th century, we had these various reinterpretations of Genesis. Así que al principio del siglo XVIII tenemos estas reinterpretaciones del libro de Génesis. And in the midst of all of that were those men that I studied, the scriptural geologists. Y en medio de todo eso estaban estos hombres que yo estudié, que eran los geólogos de las escrituras. And they had views that were remarkably similar to the views that Andrew and I had. Y ellos tenían ideas extremadamente parecidas a las que tenemos el doctor Snelling y yo. Which is not surprising because they were reading and believing the same Bible. Lo cual no debería sorprendernos porque estaban leyendo la misma escritura que nosotros leemos hoy en día. And they were using that Bible to help them interpret the same rocks and fossils. Y estaban usando la Biblia para ayudarles a interpretar todo lo referente a las rocas y los fósiles. Now in the history of geology, most historians have described this debate Así que en la historia de la geología, la mayoría de los geólogos han descrito este debate. This debate in the early 19th century, Este debate en el principio del siglo XIX, it's often called the Genesis geology debate in history que es lo books. que se llama el debate de la geología del Génesis
en los libros de texto. And they describe it as a battle between the geologists who knew the rocks Y normalmente se describe como un debate entre los geólogos que conocían las rocas and the theologians who didn't know anything about the rocks. y los teólogos que no conocían nada sobre las rocas. But what I argued in my thesis is that this was a conflict of worldviews. It's Pero a lo, philosophical and religious debate. pero lo que yo argumento en mi tesis doctoral es que esto era un conflicto de cosmovisiones filosóficas y religiosas. It was a conflict between the religious and philosophical worldviews of one group of scientists and non-scientists Era un conflicto entre las cosmovisiones filosóficas y religiosas de un grupo de científicos against the religious and philosophical worldview assumptions of another group of scientists and non-scientists. en contra de las cosmovisiones filosóficas y religiosas de otro grupo de científicos. Who were all looking at the same rocks and fossils. Y todos ellos estaban mirando, tenían la evidencia de los mismos fósiles y las mismas rocas. Now we don't have to get complicated here, Así que no tenemos que ponernos muy técnicos aquí, but we need to understand this worldview conflict. pero tenemos que entender el conflicto que producía esta lucha de How cosmovisiones. many of you have heard of deism? ¿Cuántos de vosotros han escuchado sobre el deísmo? Deism was a religious idea back in the late 17th, early 18th century. El deísmo... It was a religious idea back in the late 17th and early 18th century. Okay. El deísmo era una idea religiosa al final del siglo XVII y principio del siglo XVIII. And the deists believed in God, Y los deístas creen en Dios. but they believed that God created the world in a rather simple form, Y los deístas creen que Dios creó el universo en un estado muy simple. He built into the creation the laws of nature, Que Dios puso en el universo, en la creación, las leyes de la naturaleza. and then he let it develop according to those laws. Y que Dios permitió que el universo se desarrollara a sí mismo o de manera autónoma usando las leyes de la naturaleza. So in a deist view, God is distant, he's in the past. Así que en una visión deísta, Dios es distante, está en el pasado. He's not involved in his creation. No está involucrado con su creación. Then there was atheism, Entonces, aparte de esto tenemos el ateísmo. and there have always been a few atheists in human history, Siempre ha habido unos cuantos ateos a lo largo de la historia de la humanidad, but most people have believed in God. pero la gran mayoría de personas a lo largo de la historia han creído en Dios. But atheism really began to take hold in Europe, especially in France. Pero el ateísmo empezó a captar la atención de la gente, especialmente en Europa y concretamente en Francia, Where it led to the bloody French Revolution. esto llevó a la Revolución Francesa, que fue una revolución sangrienta. And of course, the atheist says the universe is all there is. Y por supuesto, los ateos dicen que el universo es lo único que existe. Contrast that with biblical Christianity. Y contrasta eso con el cristianismo bíblico. Like deism, the Bible says God is the creator who is distinct from his creation. Al igual que los deístas, los cristianos creen que Dios creó el universo y es diferente del universo. But the Bible also says one other important thing related to this topic. Pero la Biblia dice algo muy importante relacionado con este tema. And that is that God is present everywhere in his creation, Y dice que Dios está presente en todo lugar en su creación, upholding his creation by the power of his word. sosteniendo el universo con el poder de su palabra. And from time to time, he works in his creation in an unusual way, Y de vez en cuando Él trabaja en su creación de maneras inusuales. through a miracle or through an act of providence. A través de milagros o a través de actos de providencia. So 3 different views about God and his relationship to the creation. Así que aquí tenemos 3 diferentes visiones sobre Dios y su relación con la creación. And historians have a pretty good idea what the theology was of those men who developed the old earth ideas. Y los historiadores saben bastante bien cuáles eran sus ideas teológicas sobre las ideas teológicas de aquellas personas que desarrollaron estas ideas sobre una tierra antigua. And we know their theology either from their published writings or from private journals or letters. Y conocemos su teología a partir de revistas académicas o a raíz de conversaciones privadas. Hutton was a deist or an atheist. Hutton era un deísta o un ateo.
Historians are not sure. Los historiadores no están seguros. Cuvier was a deist or a vague theist. Cuvier era un deísta o un teísta ambiguo. And Lyell was a deist or a Unitarian. Y Lyell era deísta o unitario. So I want you to notice something. Pero quiero que te fijes en algo. These men were not unbiased, objective pursuers of truth. Estas personas no eran personas completamente imparciales que estaban buscando a toda costa conocer la verdad. There is no such person. No existe ese tipo de persona en el mundo. Everybody has a worldview. Todo el mundo tiene una cosmovisión propia. Don't let the atheists deceive you into thinking that they're just going out and looking at the world with an empty mind. No dejes que los ateos te engañen cuando te dicen que ellos van al mundo, a la evidencia y simplemente ven lo que hay con una mente vacía. And these men were anti-Christian in Christian Europe. Esta gente eran anticristianos en una Europa cristiana. And some of them made their views very clear in what they wrote. Algunos de ellos expresaron sus creencias de manera muy clara en cosas que ellos escribieron. Is in English? Oh. Right. So James Hutton up there in Scotland said, "The past history of our globe must be explained by what can be seen to be happening now. No powers are to be employed that are not natural to the globe, no action to be admitted except those of which we know the principle." La historia pasada de nuestro planeta debe ser explicada por lo que está sucediendo ahora. No hay fuerzas explicativas que no sean naturales para el mundo. Ninguna acción debe ser admitida, salvo aquellas de las cuales conocemos el principio. So notice what he's saying. Así que fíjate en lo que está diciendo. If we're going to reconstruct that unobserved past history of the earth, Si vamos a reconstruir aquel pasado que no hemos podido observar, el pasado de la Tierra, we must limit our explanations to present natural processes. debemos limitar nuestras explicaciones a explicaciones que ocurran en el presente y que sean naturales. What has he just excluded from his thinking? ¿Qué es lo que acaba de excluir de su pensamiento? Creation. La creación. Creation wasn't happening when he wrote that sentence. Porque la creación no estaba ocurriendo en el momento en el que él escribía esa frase. And creation wasn't natural. It was supernatural. Y la creación no fue natural, fue sobrenatural. What else has he excluded from his thinking? ¿Qué más él excluyó de su pensamiento? Diciendo Noah's esto. flood. El diluvio de Noé. Noah's flood wasn't happening when he wrote that sentence. El diluvio de Noé tampoco estaba ocurriendo en el momento que estaba escribiendo esa frase. And Noah's flood wasn't a natural event. Y el diluvio de Noé no fue un evento natural. Well, it was natural in this sense. Bueno, fue natural en un sentido. Flowing, the water flowed downhill in Noah's flood, just like water flows downhill today. Bueno, el agua bajaba y iba abajo de la montaña, de la misma manera que se mueve hoy en día. And moving water eroded and carried sediments, just like moving water does Y today. el agua empezó a erosionar y empezó a dejar sedimentos de la misma manera que lo hace hoy en día. But the flood wasn't simply a natural event. Pero el diluvio no fue simplemente un evento natural. It was started supernaturally. Empezó como un evento sobrenatural. It just wasn't an accidental bad day for the earth. No fue simplemente un mal día accidental para la tierra. So he's ruled out creation and the flood before he ever looked at the rocks. Así que él ya excluyó la explicación del diluvio, incluso antes de ir a estudiar las rocas. In another place he said this, En otro lugar él dice lo siguiente: "But surely general deluges," which is an old way to say global flood, "form no part of the theory of the earth, for the purpose of this earth is evidently to maintain vegetable and animal life and not to destroy them." Pero seguramente los diluvios generales no forman parte de la teoría de la Tierra, ya que el propósito de esta Tierra es evidente: mantener la vegetación y la vida de los animales, no destruirlos. Why can't we have a global flood in our past history? ¿Por qué no podemos tener un diluvio global en nuestra historia pasada de la Tierra? Well, he says, look at the earth. Porque él dice, mira la Tierra. It's obviously designed to support plant and animal life. Está obviamente diseñada para mantener vida animal y vegetal. So we can't allow a global flood in the past Así que no podemos permitir que haya un diluvio en el pasado.
because that would destroy all the plant and animal life. porque eso destruiría toda la vida vegetal y animal. So what's he doing? Así que, ¿qué es lo que está haciendo aquí? He's reasoning that the present is the key to the past. Él está razonando con este sentido de que el presente es la clave del pasado. Fundamental error. Eso fue un error fundamental. The present is not the key to the past. El presente no es la llave para entender el pasado. The 100% infallible eyewitness testimony of the Creator is the key to the past and the present. Lo que es la llave o la clave para el pasado es el relato ocular infalible del Creador, que fue el testigo que lo vio todo. So we go back to those three views of Earth history. Así que vamos un poco atrás a estas tres posturas sobre la historia de la Tierra. And the catastrophists and uniformitarians did have a different view, Y los catastrofistas y los uniformistas tenían diferentes posiciones, but they were both reasoning that the present is the key to the past. pero ambas posiciones razonaban con la lógica de que el presente era la clave para el pasado. The catastrophists were reasoning that the present catastrophic processes are the key to the past. Los catastrofistas estaban diciendo que los eventos catastróficos en el presente eran la clave para entender los eventos catastróficos que habían ocurrido en el pasado. The uniformitarians were reasoning, no, it's the present slow, gradual processes that are the key to the past. Pero los uniformistas estaban diciendo no, son los procesos graduales y lentos que vemos en el presente que nos ayudan a interpretar lo que ocurrió en el pasado. And the biblical geologists were saying, no, the Bible is the key to the past and the present. Pero los creyentes geólogos o los creacionistas geólogos decían no, la Biblia es la clave para el pasado y para el presente. Well, Charles Lyell said this, Charles Lyell dijo esto: I have always been strongly impressed with the weight of an observation of an excellent writer and skillful geologist who said that for the sake of revelation, that's the Bible he's referring to, as well as of science, of truth in every form, the physical part of geological inquiry ought to be conducted as if the scriptures were not in existence. Charles Lyell dijo: siempre me ha impresionado fuertemente el peso de una observación de un excelente escritor y hábil geólogo que dijo: por el bien de la revelación, él hablaba de las escrituras aquí, de la Biblia, así como de la ciencia, de la verdad en todas sus formas, la parte física de la indagación geológica debería llevarse a cabo como si las escrituras no existieran. Now, I wouldn't have a problem with that if the Bible didn't talk about any geologically significant global events. Y quiero que me entendáis, yo no tendría ningún problema con esta afirmación si la Biblia no hablara sobre un evento catastrófico que ocurrió en el pasado. But it talks about two. Pero la Biblia habla de dos de ellos. The third day when God caused dry land to appear, Menciona, el primero es en el tercer día, cuando Dios dice que aparezca la tierra seca. would be a huge erosion and sedimentation event. Eso habría sido un evento en el cual habría ocurrido una gran cantidad de erosión y sedimentación. But if we looked at those sediments years later, we wouldn't find any plant or animal fossils. Pero si miráramos a esos sedimentos años después, no encontraríamos ningún fósil, sea vegetal o animal. Because God hadn't created any plants, animals, or people by the third day. Porque Dios todavía no había creado nada para el tercer día. And then the second key geological event was Noah's flood. Y el segundo evento que se menciona que es clave es el diluvio de Noé. So when he wants to do geology as if the scriptures are not in existence, Así que cuando Lyell quería hacer geología como si las escrituras no existieran, that's a consciously anti-biblical view. Estaba demostrando una visión antibíblica conscientemente. In another place, he wrote to one of his uniformitarian friends that he wanted to free the science of geology from Moses. En otra carta le escribió a uno de sus amigos, de sus compañeros, y dijo en sus palabras que quería liberar a la ciencia de la geología de Moisés. What does he have against Moses? ¿Qué es lo que tenía en contra de Moisés? He wants to silence God's eyewitness testimony. Él estaba tratando de callar a Dios como un testigo presencial u ocular. So in the early 19th century, we had three assumptions that took control of geology. Así que a principios del siglo XIX tenemos varias suposiciones que empezaron a tomar control de la geología. We've already talked about the first two.
Ya hemos hablado de las primeras dos. That nature is all that exists and that everything must be explained by time and chance and the laws of nature. Y estas dos son que la naturaleza es todo lo que existe y todo puede y verdaderamente ser explicado por el tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza trabajando sobre la materia. And a third assumption that took control of geology was that the processes of geological change have always happened in the past at the same rate and frequency and power as we observe today. Y la tercera suposición que empezó a tomar control de la geología en ese tiempo fue que los procesos de cambios geológicos siempre han funcionado en el pasado con la misma tasa, frecuencia y potencia que hoy en día. An earthquake here, a volcano there, Un terremoto por aquí, un volcán por allá, but not any more frequently or more energetically than we see on average per year in recent history. pero no ha ocurrido de una manera más frecuente o enfática o energética de lo que ocurre hoy en día. The processes of geological change have been largely slow and gradual. Los cambios que han ocurrido geológicamente en el pasado han sido graduales y lentos. Well, by about 1840, the first and the third view were rejected. Para el 1840 aproximadamente, la primera y la tercera visión habían sido descartadas. And the uniformitarian view became the ruling dogma in geology. Y la postura uniformitarianismo o uniformista pasó a ser la postura predominante. 1840 is about the time that the first university degrees in geology were available. En 1840 aproximadamente fue cuando se empezaron a dar grados en en geología formalmente en las universidades. 1840 is about the time when the first when it first became possible to be a geologist for a living. En 1840 se empezó a forjar esta idea de que un geólogo podía ser geólogo y proveer para su casa con eso, producir dinero con eso. And so from that time on, the university geology departments, the geological journals, the geological societies in different countries, Así que a partir de ese momento, los departamentos de geología de las universidades, las revistas geológicas y todos los demás aspectos geológicos, they were all controlled by this uniformitarian way of thinking. todos ellos estaban controlados por esta forma uniformista de pensamiento. When Charles Darwin went on his famous five-year voyage in 1831, Y cuando Darwin hizo su viaje de 5 años tan famoso, 1831, he took a copy of Charles Lyell's Principles of Geology on the boat with him. Darwin se llevó consigo una copia del libro de Charles Lyell de Principios en Geología. And he thoroughly absorbed Lyell's thinking. Y él absorbió de manera profunda el pensamiento de Lyell. And he tells us about it in 1844. Y Darwin admite esto mismo en 1844. I always feel as if my books came half out of Lyell's brains, and that I never acknowledge this sufficiently, nor do I know how I can, without saying so in so many words. For I've always thought that the great merit of the Principles of Geology was that it altered the whole tone of one's mind, and therefore that when seeing a thing never seen by Lyell, one yet saw it partially through his eyes. Y Darwin admite, siempre siento que la mitad del contenido de mis libros suelen salir del cerebro de Lyell y que nunca reconozco esto lo suficiente, ni sé cómo puedo, sin decirlo usando muchas palabras, porque siempre he pensado que el gran mérito de los principios de la geología fue que alteró todo mi pensamiento. Y por lo tanto, al ver algo que Lyell nunca había visto, lo veía parcialmente a través de sus ojos. So many Christians today are concerned about Darwinian evolution. Un montón de cristianos hoy en día están preocupados por la evolución darwiniana. They believe that God created living creatures. Ellos creen que Dios creó a los seres vivientes. They believe that God created Adam. Ellos creen que Dios creó a Adán. But many of them say the age of the earth doesn't matter. Pero muchos de ellos también dicen que la edad de la Tierra no importa. The problem is Darwin. El problema es Darwin. No, the problem is Lyell. No, realmente el problema es Lyell.
Darwin built his ideas on Lyell's thinking. Darwin solamente construyó sus ideas sobre el pensamiento de Lyell. So in the early 19th century, people put on millions of years glasses. Así que al principio del siglo XIX, la gente se puso las gafas de los millones de años. And then when Darwin published his book in 1859, they started putting on evolutionary million-year glasses. Entonces, cuando Darwin publicó su libro en 1859, empezaron a ponerse las gafas del origen de las especies de Darwin. Well, let me give you a little mental relief with a picture. Quiero darte un poco de alivio mental con la imagen. So in the early 19th century, you had these old Earth geologists with those naturalistic assumptions. Así que tú tienes al principio del siglo XIX estos geólogos con estas suposiciones naturalistas. But Bible-believing Christians had biblical assumptions. Pero los cristianos que creían en la palabra tenían suposiciones bíblicas. But here's what happened. Pero esto fue lo que pasó. Those old Earth geologists said, Esos geólogos que creían en una tierra antigua dijeron, listen, if you want to help us reconstruct the past history of the Earth, le dijeron a los cristianos, mira, si queréis ayudarnos a reconstruir el pasado de la historia de la tierra, you need to come over to this neutral territory. tenéis que venir a este territorio que es completamente neutral. You need to lay down your Bible. Tenéis que dejar vuestra Biblia un poco a un lado You need to do geology as if the scriptures are not in existence. y vosotros tenéis que venir a hacer geología como si la Biblia no existiera. And once the Christians got over into that neutral territory, Y mientras que algunos cristianos se estaban metiendo en ese territorio supuestamente neutral, the old Earth geologists never laid down their assumptions. el geólogo que creía en la tierra antigua nunca dejó esas suposiciones naturalistas. They never got in that neutral territory Nunca se metieron en ese territorio neutral. because there really is no neutral territory. Porque realmente no hay ningún tipo de terreno o territorio neutral. Everybody has a worldview, Todo el mundo tiene una cosmovisión and it affects what you see and how you interpret what you see. y afecta completamente lo que ves y cómo interpretas lo que ves. Worldview doesn't have much influence on Operation Science. La cosmovisión no tiene una gran influencia sobre la ciencia operacional, Because it is controlled by the repeatable experiments. porque la ciencia operacional se controla, ese factor se elimina a través de la repetición de los experimentos. But in origin science, worldview is critical. Pero en la ciencia de origen o en la ciencia histórica, la cosmovisión es crucial. So everybody has the same rocks and fossils. Así que todo el mundo tiene los mismos hechos. You start with naturalistic assumptions, you come up with the idea of an old Earth and no global flood. Pero si empiezas con una suposición naturalista, llegarás a la idea de que la Tierra es antigua y de que no existió un diluvio global. You start with biblical assumptions, Si empiezas con las suposiciones bíblicas, look at the very same rocks and fossils, mirarás las mismas rocas y fósiles and you see all kinds of evidence for a young Earth and a global flood. y verás un montón de evidencia para una Tierra joven y un diluvio global. So the battle is not at the rocks and the fossils. Así que la batalla que tenemos no está en las rocas o en los fósiles. The battle is at the level of the assumptions used to interpret the evidence. La batalla está a nivel de las suposiciones que se usan para interpretar la evidencia. It's a battle of worldviews. Es una batalla de cosmovisiones. Well, what happened? Pero, ¿qué pasó? By about 1850, as far as I can tell from my studies, Más o menos alrededor de 1850, de lo que estudié, virtually the whole church accepted the millions of years. la gran mayoría de cristianos había aceptado en los millones de años. And I want to briefly show you what happened after that. Y quiero mostrarte lo que ocurrió después de eso. I remind you of another verse of Scripture. Voy a recordarte otro versículo de las Escrituras. Oh, Timothy, guard what has been entrusted to you. Something. Can't remember the rest of that. Avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called knowledge, which some have professed and thus gone astray from the faith. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesaron algunos y se desviaron de la fe. Well, I want to show you some examples of people who did not personally go astray from the faith.
Y quiero mostrar algunos ejemplos de personas que personalmente no se deslizaron de la fe, but because they failed to recognize the knowledge falsely so called, pero por el hecho de que no lograron detectar aquella falsamente llamada ciencia, but because they thought that millions of years came from rocks and fossils, por el hecho de que pensaron de que la idea de millones de años venía de las rocas hidrofósiles, their compromise has led many others astray. su falta de compromiso llevó a muchos otros a simplemente desechar la fe. Charles Spurgeon, great Baptist preacher in London. Charles Spurgeon, un pastor bautista muy famoso y muy conocido. In 1855, as a pastor of 21 years old, he began to preach. En 1855, cuando él tenía 21 años, empezó a predicar. Can any man tell me when the beginning was? Years ago, we thought the beginning of this world was when Adam came upon it. ¿Puede alguien decirme cuándo comenzó el principio? Hace años pensábamos que el comienzo de este mundo fue cuando Adán entró en él. That's what the church believed for 1800 years. Eso es lo que la iglesia ha creído durante 150 años. That Adam was made on the sixth day of history. Eso fue lo que la iglesia ha creído durante 1800 años. But, Que Adán fue creado en el sexto día. but Spurgeon continues, Pero Spurgeon continúa. but we have discovered that thousands of years before that, God was preparing chaotic matter to make it a fit abode for man, putting races of creatures upon it who might die and leave behind their marks of his handiwork and marvelous skill before he tried his hand on man. Hemos descubierto que miles de años antes de eso Dios preparaba materia caótica para hacer una morada para el hombre, poniendo razas de criaturas sobre ella, quienes podrían morir y dejar atrás las marcas de su obra y maravillosa habilidad antes de que Él hiciera al hombre. Spurgeon wrote very little on this subject his whole pastoral career. Spurgeon casi no habló casi nada sobre este tema en toda su carrera pastoral. In another sermon, he talked about millions of years and geology. En otra predicación, él habla sobre los millones de años. He didn't understand where the idea came from. Él no entendió de dónde venía esta idea. Then there was a great American Bible scholar, C.I. Scofield. Y aquí tenemos otro ejemplo, el gran teólogo y erudito Scofield y su Biblia de referencia. His study Bible published in 1909. Su Biblia de referencia se publicó en el 1909. Millions of copies of this Bible went out into the English-speaking world and translated into other languages. Millones de Biblias fueron vendidas y publicadas en el mundo angloparlante y traducidas a otros idiomas. And in the marginal note of Genesis 1, verse 2, he had this statement. Y en las notas en el margen, en Génesis 1 y 2, se podía leer lo siguiente. The first creative act refers to the dateless past and gives scope for all the geological ages. El primer acto creativo se refiere al pasado sin fecha y da cabida a todas las edades geológicas. He didn't understand where the millions of years idea came from. Él no entendía de dónde venía toda esta idea de los millones de años. And millions of Christians forgot a very important thing. Y muchos de los cristianos no entienden y se olvidan de una cosa muy importante. It's the biblical text that's inspired, Es el texto bíblico el que es inspirado. not the marginal notes by Scofield. No las notas en el margen que dejó Scofield. Great Bible teacher, Un maestro de la Biblia excelente, but not inspired. pero no era inspirado. Then there's a sad story at Princeton Seminary which can be repeated at many Christian schools. Y aquí está la historia de muchos profesores de seminario que se podría repetir en muchas escuelas cristianas. Charles Hodge was the lead theologian in the mid to late 19th century. Charles Hodge fue el teólogo más prominente a mitad del siglo XIX. He rejected Darwinian evolution, but he believed in an old earth. Él rechazaba la evolución darwiniana, pero él creía en una tierra antigua. And he taught that the Bible doesn't tell us how old the earth is. Y él decía que la Biblia nos dice lo antigua que es la tierra. The age of the earth doesn't matter. La edad de la tierra no importa. He died and his son became the lead theologian. Él murió y su hijo se convirtió en el líder, en el teólogo más prominente de su tiempo. He accepted the millions of years and thought maybe God used evolution. Y él empezó a pensar que Dios obviamente usó los millones de años y quizás también usó la evolución en el proceso de creación. B.B. Warfield
replaced him as the lead theologian. B.B. Warfield lo reemplazó como el teólogo más importante de Princeton, And he was even warmer to evolution. y él estaba incluso más ansioso de aceptar la evolución. He died in 1921, Él murió en 1921 and Princeton Seminary went downhill very rapidly into liberal theology. y el seminario de Princeton se arremetió y fue muy rápidamente en dirección hacia la teología liberal. There are a number of reasons for that, but I believe this is one of the reasons. Hay muchas razones para que eso ocurriera, pero creo que esta es una de ellas. Then there was Charles Templeton. Y también tenemos el ejemplo de Charles Templeton. He was a Canadian evangelist. Era un evangelista canadiense, He was a friend of Billy Graham. era un amigo íntimo de Billy Graham, He preached to thousands in the United States, Canada, and Great Britain. le predicó a miles de personas en América, Canadá y en Reino Unido, Many came to Christ through his preaching. y muchas personas vinieron a Cristo a través de su predicación. But he had questions about evolution. Pero él tenía muchas preguntas acerca de la evolución. He didn't know what to do with it. Él no sabía qué hacer con eso. And so he decided to go to seminary to get answers. Así que decidió ir al seminario para conseguir respuestas. He went to Princeton Seminary in the late Y 1940s. fue al seminario de Princeton. He didn't get professors giving him answers. No descubrió a los profesores dándoles respuestas. They taught him that Genesis 1 to 11 is mythology. Los profesores les dijeron que Génesis del 1 al 11 era simplemente mitología. He came out of seminary and preached for a few more years. Él salió del seminario y predicó durante unos cuantos años más. He left the ministry and went into journalism. Él dejó el ministerio y se metió a periodismo He died in 2001 as an atheist. y murió en 2001 como un ateo. And the last book he wrote was entitled Farewell to God, My Reasons for Rejecting the Christian Faith. Y en el último libro que escribió decía, despedida a Dios, mis razones para rechazar la fe cristiana. And this is what he said at the end of that book. Y esto es lo que él dice al final de ese libro. I believe there is no supreme being with human attributes, no God in the biblical sense, but that life is the result of timeless evolutionary forces having reached its present transient state over millions of years. Yo no creo que existe un ser supremo con atributos humanos, no en el sentido bíblico, sino que ese ser viviente es el resultado de fuerzas evolutivas eternas después de haber alcanzado su estado actual transitorio por millones de años. Ideas have consequences. Las ideas tienen consecuencias. Charles Hodge was old earth but anti-evolution. Charles Hodge abrazaba la tierra antigua pero despreciaba la evolución darwiniana. His son was old earth and maybe evolution, as long as God is guiding it. Su hijo creía en la tierra antigua y estaba abierto a la evolución teísta siempre y cuando Dios guiara el proceso. Warfield was even warmer to evolution. Warfield era de la tierra antigua y creía aún más que su padre en la evolución teísta. And after those men died, and I believe they went to heaven, Y después de que esos hombres murieran, y yo personalmente creo que ellos fueron al cielo, Charles Templeton went to their seminary and became an apostate. después de hecho Charles Templeton fue a su seminario y apostató de la fe. Davis Young is professor emeritus at a Christian college and professor emeritus of geology at a Christian college in Michigan. Davis Young es el profesor emérito en geología en una universidad cristiana en Michigan. He's the son of a great Old Testament professor. Es el hijo de un profesor del Antiguo Testamento. And he, more than anyone else, has influenced evangelical theologians today to accept millions of years. Y este hombre más que nadie ha influido en que los cristianos acepten la idea de millones de años. I see his books cited or quoted in their books. Yo veo que el libro de Davis Young siempre está citado en todos estos libros que hablan sobre millones de años de alguna manera u otra. He said this: Él dijo esto: the Christian who believes that the idea of an ancient earth is unbiblical would do better to deny the validity of any kind of historical geology and insist that the rocks must be the product of pure miracle, rather than try to explain them in terms of the Noahic flood. Now, in the last lecture, you did not hear Dr. Snelling explain the flood, explain the rocks by miracle. An examination of the earth,
apart from ideological presuppositions, is bound to lead to the conclusion that the earth is ancient. David Young dijo, el cristiano que cree que la idea de una tierra antigua no es bíblica, sería mejor que negara la validez de cualquier tipo de geología histórica e insista que las rocas deben ser producto de puro milagro en lugar de tratar de explicarlos en términos de la inundación de Noé. Y él dice que el doctor Snelling no explicó nada de las rocas usando términos de milagros. Un examen de la Tierra, aparte de las presuposiciones ideológicas, conducirá a la conclusión de que es antigua. Nothing could be farther from the truth. Nada puede estar más alejado de la realidad. It is impossible to do geology apart from ideological presuppositions. Es imposible hacer geología sin usar presuposiciones filosóficas. One of the great American Old Testament scholars he has influenced is C. John Collins at Covenant Seminary in St. Louis. En el Covenant Seminary en St. Louis, John Collins es uno de los profesores que han... Professor of Old Testament. El profesor del Antiguo Testamento. He said, I conclude then that I have no reason to disbelieve the standard theories of the geologists, including their estimate for the age of the earth. They may be wrong for all I know, but if they are wrong, it's not because they have improperly smuggled philosophical assumptions into their work. Oops. Concluyo entonces que no tengo ninguna razón para no creer en las teorías estándar de los geólogos, incluyendo su cálculo de la edad de la Tierra. Pueden estar equivocados por lo que sé, pero si están equivocados, no es porque hayan introducido de manera inapropiada suposiciones filosóficas en su trabajo. That is precisely what they have done. Eso es precisamente lo que han hecho. They've smuggled philosophical assumptions into their work. Han introducido presuposiciones filosóficas en su trabajo científico. And I've had a number of interesting conversations with Dr. Collins in the recent past, trying to get him to rethink that statement. Y he tenido algunas conversaciones personales con el Dr. Collins en el pasado reciente, intentando hacerle pensar o repensar esta posición que tiene. But I'm not having any effect. Pero parece ser que no estoy teniendo ningún efecto. My favorite professor in seminary was Dr. Wayne Grudem. Uno de mis profesores, o mi profesor de seminario favorito, era Wayne Grudem. He was my advisor for 3 years. Él fue mi consejero personal durante 3 años. His systematic theology text has been translated into 12 major languages. Su teología sistemática ha sido traducida a muchos idiomas diferentes. I would bet good money it's in Spanish. Yo apostaría dinero a que está en español. In that book he says this. Y en su libro él dice lo siguiente. Although our conclusions are tentative at this point in our understanding, Scripture seems to be more easily understood to suggest, but not to require, a young earth view, while the observable facts of creation seem increasingly to favor an old earth view. Aunque nuestras conclusiones son provisionales, en este punto en nuestra comprensión, la escritura parece ser más fácil de entender al sugerir, pero no requerir, una tierra joven, mientras que los hechos observables de la creación parecen estar cada vez más a favor de una tierra más antigua. No, Dr. Grudem, it is not the observable facts. No, Dr. Grudem, no está cada vez más cerca de la realidad. It is the anti-biblical philosophical assumptions that have been used to interpret some of the facts. Son las presuposiciones filosóficas anticristianas que han sido usadas para interpretar algunos de esos hechos. And ever since I had him as a professor in the late 1980s, I've been trying to get him to rethink that. Y cada vez que lo tenía como profesor, al final de los 90, he intentado hacerle pensar sobre este tema. Now, these are not horrible people. Ahora, entendedme bien, esta gente no es gente horrible o perversa. These are good scholars. Estos son eruditos bíblicos, buenos. They're evangelicals. Son evangélicos. They believe the Bible is the inspired, inerrant Word of God. Ellos creen que la Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios. They believe Jesus died on the cross and rose again for their salvation. Ellos creen que Jesús murió y resucitó para pagar por sus pecados y darles salvación. They love their wives. Ellos aman a sus esposas. They're burdened for missions. Tienen una carga por las misiones.
But I believe they're wrong about the age of the earth. pero creo al mismo tiempo que están equivocados And en el they're tema de leading la the church tierra. astray. Y ellos están ayudando a que la iglesia se deslice en este aspecto. Now I'm going to show you a few more pictures of people. Ahora quiero mostraros unas cuantas imágenes And I want de to algunas say, personas. to be clear, Y quiero decir, para ser claro, I'm not saying they're heretics. no estoy diciendo que sean herejes. I'm not saying they're going to hell. No estoy diciendo que vayan al infierno. I'm not saying they're terrible Christians. No estoy diciendo que sean cristianos horrorosos. They have all done a lot of good for the church. Todos ellos han hecho un montón de cosas buenas por la iglesia. And I have many of their books in my library that have helped me. Y tengo muchos de sus libros en mi biblioteca personal que me ayudan en mi crecimiento. But they have all influenced the church to accept the millions of years, either directly or indirectly. Pero todos ellos han ayudado a que la iglesia acepte la idea de millones de años de manera directa o indirecta. And I show the pictures simply to help you understand the nature and the severity of the problem in the church. Y os muestro estas imágenes solamente para que veáis la naturaleza y la severidad del problema del cual estamos hablando. And I suspect that the writings of some of these men are in Spanish. Y yo creo que los escritos de muchos de ellos están en español. So we already talked about Spurgeon and Hodge and Warfield and Schofield. Ya hemos hablado de Spurgeon, Hodge, Warfield y Scofield. Billy Graham believed that there were no dinosaurs on the ark because they went extinct millions of years ago. Billy Graham no creía que hubiera dinosaurios en el arca porque ya se habían extinguido hace millones de años. John Stott, a great British pastor. John Stott, un pastor británico increíble. These are leading apologists for the Christian faith in the United States. Estos son apologetas cristianos, los más prominentes de ellos, sobre todo en América. William Lane Craig, J.P. Moreland, William Lane Craig o J.P. Moreland. Norman Geisler. Norman Geisler. He died just a few weeks ago. Geisler murió solamente hace unas semanas. He probably wrote more books than I've written emails. Él probablemente ha escrito más libros que todos los emails que yo he escrito. Amazing scholar. Un erudito increíble. John Lennox in England. John Lennox, en Inglaterra. These are the two leading universities or seminaries in America that are producing apologists. Estos son los dos seminarios más prominentes a la hora de hablar de apologética y producir apologetas en Estados Unidos. They have no convinced young earth creationists on their faculty. Ellos no tienen profesores que estén convencidos de la edad de la Tierra, de que es una Tierra joven. Ravi Zacharias, Ravi Lee Zacharias. Strobel, Sean Lee McDowell, ¿Ah? Tim Keller, very famous pastor in America, Tim Keller, un pastor muy famoso, un pastor americano. John Piper, John Piper. D.A. Carson, R.C. Sproul. Todos ellos. All of these men have taught directly or indirectly that the age of the earth doesn't matter. Todos estos hombres han enseñado de manera directa o indirecta que la edad de la Tierra no importa. And that's why most of the church thinks it doesn't matter. Y por esto es por lo que la mayoría de la iglesia piensa que la edad de la Tierra no importa. But evolution, most of them would be opposed to evolution. La gran mayoría de ellos no está a favor de la evolución y la rechaza de manera plena. They would reject biological evolution and human evolution, Ellos van a rechazar la evolución humana y la evolución biológica, but they accept geological evolution and cosmological evolution. pero ellos aceptan la evolución geológica y algunos aceptan la evolución cosmológica. They say the age of the earth, the age of the universe doesn't matter. Ellos dicen que la edad de la Tierra y la edad del universo no importa. And what they don't understand is that all of that is based on the assumptions of naturalism. Y lo que ellos no entienden es que todo eso está basado en las suposiciones del naturalismo. And we need to remember that we don't have any evangelical popes in the church. Y nosotros debemos recordar que no tenemos papas evangélicos en la iglesia evangélica. And we don't have an evangelical college of cardinals. No tenemos un colegio evangélico de cardenales. Truth is not determined by majority vote. La verdad no está determinada por el voto de la mayoría.
in the culture or in the church. sea en la cultura o sea incluso dentro de la iglesia. At least it should not be determined by majority vote. O por lo menos la verdad no debería estar determinada por el voto de la mayoría. It should be determined on whether the idea is consistent with the Word of God. Debería estar determinada por si la idea es consistente y coherente con la palabra de Dios. Okay, and now I Okay. know you're nearly brain dead, Sé que casi estáis a punto del colapso mental, so I promised you a series of pictures así que os prometí un montón de imágenes al final to illustrate what I'm saying. para ilustraros lo que estaba diciendo. So in the 18th century, the church said, come to Jesus, come to the cross and be saved. Así que en el siglo XVIII, la iglesia decía, ven a Jesús, ven a la cruz y sé salvo. And the enemies of the gospel launched an attack against that gospel. Y los enemigos del evangelio empezaron a atacar aquel evangelio. It was the idea of millions of years. Y era la idea de millones de años. It wasn't aimed at the cross. No apuntaba hacia la cruz, It was aimed at the foundation of the cross. apuntaba al fundamento de la cruz. And most of the church said, it didn't hit the cross, it doesn't matter. Y la mayoría de la iglesia dijo, menos mal que no golpeó la cruz. Now, if the enemies had aimed at the cross, Porque si el enemigo hubiera apuntado directamente a la cruz, alarm bells would have gone off in the church. las alarmas hubieran sonado por todas las iglesias. But the enemies were smart. Pero el enemigo, They aimed at the foundation of the cross. ellos apuntaron al fundamento, The book of Genesis, el libro del Génesis, which explains why we need the cross. que explica precisamente por qué necesitamos la cruz. And most of the church said it's just a side issue. Y la mayoría de la iglesia dijo, bueno, esto es solamente un asunto secundario. But Psalm 11:3 says if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Pero Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? And over the last 200 years, there's been a relentless bombardment of the book of Genesis. Y en los últimos 200 años ha habido un bombardeo constante hacia el libro del Génesis, Convincing the world that Genesis is not history. convenciendo al mundo de que el Génesis no es historia. And non-Christians see this as a direct hit. Y un montón de gente que no es cristiana ven esto como un golpe fatal, un golpe directo. But most Christians say it didn't hit the cross, it doesn't matter. Y la mayoría de los cristianos dicen, bueno, no ha golpeado la cruz, así que no importa tanto. And they keep defending or inventing new ways to reinterpret Genesis. Y lo que hace es simplemente inventar nuevas formas de reinterpretar el Génesis con los datos que se les dan. But what happened in the Garden of Eden? Pero ¿qué pasó en el jardín del Edén? The serpent came to Eve and said, has God said? Pero en el jardín del Edén la serpiente le dijo a Eva, ¿ha dicho Dios? He asked a question. Él hizo la pregunta. He put doubts and confusion into her mind. Él plantó la duda y la confusión en la mente de ella. In her response, she added to God's word. En la respuesta de Eva, cuando le responde a la serpiente, Eva añade a la palabra que Dios había dicho. And once he got her doubting and confused, then he went for the kill. Y entonces en el momento en el que plantó la duda y la confusión, ya fue para el ataque mortal. You won't die, God's lying to you. No morirás, Dios te está mintiendo. You can't trust God. No puedes confiar en Dios. And that worked so well on Eve Y eso funcionó muy bien en Eva, that he has been using that strategy ever since. y funcionó tan bien que ha estado usando la misma estrategia desde entonces. Get Christians to doubt God's word and then deny God's word. Enseña a los cristianos a dudar de la palabra de Dios y después da el golpe fatal y niega la palabra de Dios. And I've observed that Satan Y me he dado, delights to use Christians to get other Christians to doubt and deny his word. cuenta de que a Satanás le encanta usar a cristianos para hacer que otros cristianos duden y estén confundidos sobre su posición con respecto a la palabra. And Paul warned us in 2 Corinthians 11 that Satan was going to use the same strategy on us that he used on Eve. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 11 nos advierte que Satanás usaría la misma estrategia con nosotros que él usó con Eva. And so we've seen growing unbelief in nations that were once powerfully influenced by the gospel. Así que vemos una incredulidad creciente en naciones que antes se consideraban cristianas. See, the Bible, the history of the Bible, is foundational to the theology and the morality.
Así que como veis, la historia de la Biblia es fundamental para la teología bíblica y para la moralidad. Destroy the history in people's minds, Destruye la historia en la mente de las personas and you destroy their belief in the theology and the morality. y eventualmente destruirá los pensamientos teológicos y la moralidad que tienen basada en la palabra. And so God's raised up creation ministries, Y Dios ha estado levantando últimamente ministerios creacionistas. various ones in our country, in this country, in some of the other countries, En muchos de ellos, en nuestro país y en este país y en otros países. to help rebuild the foundation. Para que ayuden a reconstruir el fundamento. And we've developed resources to shoot down those missiles. Y hemos desarrollado propuestas, hemos desarrollado artículos, ideas para poder destruir esos misiles. And to expose them as science falsely so called. Y para exponerlos como aquella falsamente llamada ciencia. And then we go out and speak in churches and equip the church to do the same. Y después vamos a las iglesias y los equipamos y les damos herramientas para que ellos mismos hagan lo mismo. And if all we do is go and speak and all you do is come and listen, Y si todo lo que nosotros hacemos es simplemente venir aquí a hablar y todo lo que vosotros hacéis es simplemente venir aquí a escuchar, if you don't turn around and share it with others and don't use the resources, then we've failed. si no vais a hablar con otras personas sobre lo que habéis aprendido aquí, entonces hemos fallado en nuestro propósito. But the goal is to have integrity in our message, El propósito es tener integridad en nuestro mensaje to present the gospel y presentar el evangelio and say the gospel in this book is true because the history in this book is true. y decir que el evangelio en este libro es verdadero porque la historia que hay en este libro es verdadera. And so we're involved in a war Así que estamos involucrados en una batalla of ideas, de ideas. and we need another reformation. Necesitamos otra reforma. But in this case, we want to nail Genesis 1 to 11 figuratively on the door of the church. Pero en esta ocasión tenemos que clavar un póster sobre Génesis del 1 al 11 de manera figurada en las puertas de la iglesia. I'll finish with two verses. Voy a finalizar con un par de versículos. Psalm 40, verse 4. How blessed is the man who has made the Lord his trust and does not turn to the proud, nor to those who lapse into falsehood. Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Over the last 200 years, most of the church has turned to the proud scientists. Durante los últimos 200 años, la iglesia ha estado mirando a aquellos orgullosos que eran los científicos, Who lapse into falsehood, which is why they keep rewriting their science books. que con el tiempo son los mismos que están constantemente reescribiendo sus libros de ciencia. Proverbs 29:25 says, "The fear of man brings a snare, but he who trusts in the Lord will be safe." Proverbio Or 29:25 exalted. dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. The fear of man is a problem. El temor al hombre es un problema. Human peer pressure is real. La presión de los compañeros alrededor, de la gente alrededor nuestra, es un problema. And it affects young people, Y afecta a la gente joven, a los adolescentes, and it affects moms and dads and grandmas and grandpas. afecta a las madres, a los padres, a los abuelos y a las abuelas. I don't like to be called a narrow-minded, bigoted, scientific ignoramus fundamentalist. A mí no me gusta que me llamen un fundamentalista, cristiano, cerrado de mente, que solamente piensa en la Biblia. Well, actually, it's come to become a badge of honor, really. Pero cada vez más parece como si me dieran la medalla de oro, de honor, por creer en eso. But I don't want to be a person who cares what man thinks and says about me. Y yo no quiero ser una persona que se preocupa por lo que otras personas piensan sobre mí. I want to be a man who thinks about what God thinks about me. Yo quiero ser un hombre que se preocupa por lo que Dios piensa
sobre mí. And I want to hear when I get to heaven, well done, my good and faithful servant. Y quiero que cuando llegue al cielo yo escuche, bien hecho, buen siervo y fiel. I don't want to get to heaven and have him ask me, No quiero llegar al cielo y que Dios me pregunte, did you read my book? ¿leíste mi palabra? Did you believe my book? ¿Creíste mi palabra? Did you obey my book? ¿Obedeciste mi palabra? God help us to fear God more than man. Que Dios nos ayude a temer más a Dios que a los hombres. And help us to teach our children and our grandchildren to believe God more than man. Y que nos ayude a enseñarle a nuestros hijos y nietos a temer a Dios más que a los hombres. And so that's why I tell you to get these resources. Por eso estoy continuamente diciendo que os hagáis con estos recursos. They're in Spanish. Están en español. You can read them free in English or download them to improve your English. Podéis descargarlo, algunos de ellos, gratuitamente online para mejorar vuestro inglés. We've got 2 children's books in Spanish, but we've got 8 in English. Tenemos 2 libros de respuestas para niños en español, pero 8 en inglés. The Lie by Ken Ham builds on what I talked about this morning. Tenemos el libro de La Mentira por Ken Ham, que construye sobre lo que he explicado esta mañana. And you can read that in English. Y podéis leerlo en inglés también. And we've got stuff for children in Spanish. Y aquí tenemos varios libros para niños y sobre diferentes Little temas. booklets that just fit in your pocket that you can share. Pequeños libritos explicativos, Some DVDs in Spanish. algunos DVDs en español. You can get all that on our website. And some of it here. Podéis conseguir algunos de ellos en nuestra página web y algunos de ellos están ahí atrás. And with God's help and motivation, maybe the book publisher here will get more. Y con la ayuda de Dios y con la motivación adecuada, pues quizá la editorial Peregrino puede conseguir muchos más. And if you read English, we have a magazine that comes 6 times a year. Y si tú lees inglés, tenemos una revista científica que sale 6 veces al año. And it teaches a biblical worldview. Que enseña una cosmovisión bíblica. Not just about creation evolution issues, No solamente sobre los temas de creación y evolución, but what's going on in the wider culture pero sobre todo lo que está pasando en la cultura en general. and how to think biblically about that. Y cómo pensar bíblicamente sobre todos esos temas. And Spain and Europe are close enough to American culture that a lot of those articles would be valuable here. Y como la cultura europea es tan parecida en algunos aspectos americanos, muchos de esos artículos os serán muy útiles. Well, I went a little over, but I'm thankful no one was sitting in a window. Me he pasado un pelín, pero estoy contento de que nadie se sentó en la ventana. God bless you. Y que Dios os bendiga.